hace un rato, hace unos días, eh, estaba yo recordando que pues, me pasó un evento que les quiero comentar. Estoy dando clases en la universidad, llego el jueves a dar mi clase de 7 a 9 de la noche y bien, pues de un salón de veintitantos chicos, pues ¿qué crees? Encuentro yo nada más 6 alumnos. Es decir, el 25% del salón estaban presentes. Y les pregunto yo a los chicos, ¿qué pasó? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el resto del grupo? Y me dicen, profesor, pues hay que reconocer que hay que entender que estamos a vísperas de salir de vacaciones de Semana Santa. Y bueno, pues para eso guardamos las faltas que nos permiten tener, pues las guardamos con toda intención para un momento como este. Entonces te voy a platicar. De un salón de veintitantos muchachos, tenía yo 6 y tuve 6 alumnos. ¿Qué te quiero decir? Que la Semana Santa, hoy, en este momento, lo único que importa o lo que nos trae como resultado de esto que estamos nosotros o que vamos a recordar es vacaciones. O sea, la gente ya nada más está esperando la Semana Santa, no por lo que implica la Semana Santa, no por lo que significa la Semana Santa, sino para salir de vacaciones. Yo recuerdo, y algunos de ustedes les habrá tocado vivir algo así. En mi casa, cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño, se celebraba, se festejaba, pues toda la tradición de la Semana Santa. Entonces mi papá en mi casa era muy estricto en ese sentido. No salíamos de vacaciones, jueves y viernes santo, pues hacíamos actividades como ir a visitar las 7 iglesias o las 7 casas. Íbamos a la iglesia a rezar o a cantar, o no me acuerdo cómo se hacía aquello, pero yo era muy pequeño, el Via Crucis. Y más recuerdo, y si yo les quiero decir algo, si no estoy en lo correcto, pues quiero que me entiendan, porque hace muchos años de esto. Yo era un niño, no tenía menos de 10 años, con la experiencia que les voy a platicar ahorita. Ahorita las chicas que ya se conectaron de Hermosillo, de Sonora, todos los que vivimos en Hermosillo, yo les diría, yo era un morrito. Allá, esa palabra se usa mucho allá para describir a un niño de unos menor de 10 años. Y recuerdo que llegué yo esa vez con mi papá, con mi familia, y llegamos a la iglesia, a ese evento, a esa celebración que llamaban el Via Crucis, o se llama el Via Crucis, no sé si lo sigan haciendo. Y si mal recuerdo, la iglesia tenía 12 estaciones. Iban estación por estación y en cada estación, se iba haciendo una lectura del Evangelio, de lo que fue toda la parte del Via Crucis, lo que llaman también la Vía Dolorosa de nuestro Señor Jesucristo. Y empezaban creo que la estación 1 empezaba cuando era el juicio de Jesús ante Pilato, y de ahí iba avanzando todas las diferentes estaciones hasta llegar hasta la última, la estación 12, donde era la resurrección de Jesucristo. Y entonces yo recuerdo este momento y lo quiero platicar como parte de lo que va a ser la plática de esta mañana. Un momento muy especial. Era yo, te repito, un niño, no tenía yo más de 10 años, estábamos en una iglesia, no recuerdo exactamente dónde era esto, creo que era en un lugar que se llama Villa de Santiago, Nuevo León. Mi papá estaba haciendo una presa que se llama Presa La Boca en Nuevo León, muy cerquita de Monterrey. De hecho, es la que surte el agua a Monterrey o parte del agua a Monterrey. Y ahí vivíamos, Villa de Santiago, Nuevo León. Y te voy a platicar esa experiencia personal que yo tengo, que me quedó muy grabada de ese momento. Pero te la voy a platicar como yo la viví en ese momento. Y en ese momento, por supuesto, que era pues yo no conocía a Dios, lo voy a decir tal cual. En ese momento yo no conocía a Dios. Pero bueno, quiero pedirles que me acompañen a orar. Vamos a orar para que Dios guíe esta plática
y yo pueda irles platicando durante este momento esto que yo les quiero recordar hoy, que yo quiero platicar hoy, que es el significado de estos días tan especiales que que están por venir, lo que llamamos la Semana Santa. Ayúdenme, vamos a orar. Bendito Padre, tú eres bueno, Señor, tú eres grande, tú eres misericordioso. Tú, Señor, estás cuidando de cada detalle en nuestras vidas, en tus hijos, en tu pueblo. Por eso, Señor, te quiero pedir en este momento, te estamos pidiendo que tú guíes esta plática, que tú nos lleves de la mano, que tú nos conduzcas a través de tu Espíritu Santo, para que podamos compartir esta plática de esta mañana. Pero sobre todo para que la misma llegue a nuestro corazón y para que, Señor, entendamos el propósito de estos días que están por venir. Entendamos, Señor, por qué estamos recordando este momento. Bendícenos durante esta mañana, síguenos, cuídanos. Te pido y te lo estamos pidiendo todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te decía, yo era un muchachito, 9 años, vivía yo en ese lugar, y entramos y empezamos empieza el evento, y bien, llegamos a creo que era la estación 10, y entonces quiero que abran su Biblia conmigo. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 27, los versículos 46 al 54. Mateo 27, versículos 46 al 54. Y dice así, Mateo 27, 46 al 54. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, vamos a ver si viene Elías a liberarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Y en este momento recuerdo que estaban leyendo estos versículos, este pasaje. Y hay un minuto o hay un momento de silencio. La persona que estaba leyendo guardó silencio. Y recuerdo perfectamente ese momento que era tan solemne, tan importante, tan solemne, que recuerdo que se me hizo un nudo en la garganta. Y yo me sentí, pues, desolado, me sentí a lo mejor oprimido, porque sentí una pérdida. Sentí como si hubiera muerto alguien cercano a mí. Me sentí así. Posteriormente siguió leyendo, pero yo te quiero comentar ese momento. Me sentí, algo me pasó, un vacío. Sentí como si alguien hubiera muerto cerca de mí. Y luego siguió leyendo y dijo, en el versículo 51, bueno, repito otra vez el 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, le entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús,
visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron de gran manera y dijeron verdaderamente, este era hijo de Dios. Y dijeron verdaderamente, este era hijo de Dios. Bien, te digo, cuando yo le escuché eso y se detuvieron en ese momento cuando Jesús entregó su espíritu, pues yo sentí eso, sentí como que algo había ocurrido. 27 años después, te digo, 27 años después, seguía sintiendo lo mismo, ese nudo en la garganta y ganas de que algo había sucedido. Pero te voy a platicar, desgraciadamente para todos ese tiempo, no es más que una sensación de algo, porque yo en ese momento, yo creía que conocía a Dios. Yo pensaba que yo conocía a Dios, pero estaba yo muy lejos de conocer a Dios. No podía yo conocer a alguien que todavía no le había yo entregado mi vida. Yo no había entendido la razón o el porqué de este momento cuando Jesucristo en la cruz dice, consumado es. Yo no entendía, yo te lo digo sinceramente, estas palabras, consumado es, yo no entendía qué había sucedido. ¿Consumado por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que qué es lo que estaba consumado? ¿Qué se había terminado en ese momento? Y fue hasta cuando yo entregué mi vida a Jesucristo que yo entendí el por qué el consumado es. Él ya había cumplido con la parte que a él tocaba. Él ya había cumplido como el Cordero de Dios, como el que vino a pagar por los pecados tuyos y míos en una cruz. Él ya había cumplido con el propósito divino, ¿sí?, de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, consumado es. Te voy a platicar el versículo de esta mañana que me va a servir de base, que voy a tomarlo como base de este estudio, es Romanos 11:22. Y lo vamos a leer. Y me vas a decir ahorita que lo leamos, oye Pancho, y no tiene nada que ver, ¿por qué estás tomando este versículo como parte del estudio de esta mañana? Te lo voy a decir y vamos a leer el versículo y vamos viendo cómo va a ir encajando durante la plática, ¿sí? Este versículo. Romanos 5, perdón, ¿qué les dije? Romanos 11:22. Y dice el versículo, Romanos 11, Romanos capítulo 11, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanecen en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Va a encajar, ¿eh? Déjame decirte cómo vamos a ir llevando ese versículo en la plática de hoy. Quiero que se den cuenta de dos palabras, la bondad y la severidad. Pero vean, dice bondad y severidad. ¿Qué es la bondad y a qué se refiere el versículo con la bondad y la severidad de Dios? Bueno, primeramente, estas dos son atributos del carácter de Dios. Son atributos de Dios, bondad y severidad. Yo te dije ahorita que yo en ese momento y durante 27 años, yo pensaba, sí, creer en Dios. Pero yo no tenía ni idea de quién era aquel Dios en el que yo tenía que creer, y menos lo que significaba creer en Él. ¿Por qué? Bueno, pues esto que te voy a platicar no solamente es mi experiencia personal, sino algo que yo he compartido con algunos de ustedes durante todos estos tiempos, que como hermanos en Cristo hemos estado con ustedes, me han compartido como parte de su testimonio. ¿Por qué no estábamos? ¿Por qué no creíamos en Dios? Primeramente,
estábamos acostumbrados a seguir nuestro propio pensamiento, presentimiento religioso. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, tenías la forma de ver a Dios a su manera. Quiere decir que hasta que leímos, hasta que llegamos a nuestro Señor Jesucristo y llegamos a su palabra, nuestras convicciones, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, ¿sí? Fueron enfrentados con lo que dice la Biblia. Y precisamente quiero decirte el versículo que a mí me tocó en ese sentido, que a mí yo tuve que enfrentar cuando me di cuenta que no era lo que yo creía, no era lo que yo pensaba, no era lo que yo sentía, sino que era lo que la palabra de Dios decía respecto de ese Dios al que yo tenía que creer. Entonces, quiero decirles, esto lo encontré en Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3, 18. Y dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Te voy a decir, cuando yo encontré este versículo, dije, órale, entonces el que en él cree, si yo no creo en él, en el Hijo unigénito de Dios, ya estoy condenado. Así que fue el primer momento en que una de las barreras que impedían que yo conociera a Dios, ¿sí? Era no eran mis pensamientos, no era lo que yo sentía, era simplemente creer en el unigénito Hijo de Dios. Pero también, ¿por qué no? ¿Por qué estaba yo tan lejos de creer a Dios? Era porque el hombre, en ese momento, el hombre moderno, el hombre de esa época, ustedes y yo, considerábamos que todas las religiones eran iguales o que eran equivalentes, que eran iguales o que eran equivalentes. Recordarán ustedes, a lo mejor muchos que los que me están escuchando no les tocó porque no habían ni nacido, pero algunos por ahí sí. Ahí estoy viendo a mi buen amigo Ángel y ese sí se acordará. Había un grupo cuando nosotros éramos jóvenes que se llamaban Viva la Gente. Y cantaban, ¿no? Viva la gente. Y ahí nos iban llevando. Y había una canción que se llamaba ¿De qué color es la piel de Dios? Estos eran un grupo de jóvenes de muchas naciones que iban cantando y manifestando este tipo de música, de canciones, y hablaban de un Dios, de qué color es la piel de Dios y que la gente es buena y todo esto, pero un Dios en general. Nunca nos daban un Dios que fuera alguien, era un Dios como a lo que el mundo en ese momento nos hacía creer. Todos son iguales. Es decir, pensábamos que todas las religiones son iguales y equivalentes. Y entonces pensábamos que nuestro Dios estaba en una religión. Y ahí nos íbamos llevando todas. Y decíamos, todas las religiones te llevan a Dios. Y así creíamos. Así creíamos. Cuando me encuentro en la palabra de Dios, me doy cuenta que yo estaba equivocado y que tú y yo estábamos equivocados al pensar eso. ¿Por qué? Porque la última palabra de Dios se llama Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento no tiene más que una palabra, Jesucristo. Y el Antiguo Testamento no fue todo más que dirigido a una palabra, Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Así que en el Nuevo Testamento, desde el primero de los evangelios hasta Apocalipsis, tiene solamente una palabra, Jesucristo. Cuando yo entendí esto, dije, Pancho, date cuenta, toda la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el último versículo de Apocalipsis, no tienen más que una palabra. ¿Sí? Todos estos libros
todo viene con una sola palabra, Jesucristo. En el Antiguo, por supuesto, se habla del Mesías, el que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento ya es todo una sola palabra. Ahora sí ya es Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de Jesucristo? Uno, que es también toda la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Morir en una cruz por tus pecados, el Salvador del mundo. En ese momento entendí que no había más que, no era una cuestión de religión, no era una cuestión de hay un solo Dios verdadero, Jesucristo. Así que yo entendí, la primera y la última palabra de Dios es Jesucristo. Otros motivos por el cual tampoco no encontrábamos a Dios o estábamos muy alejados de Dios, es porque los hombres, ¿sí?, no reconocían la realidad de sus propios pecados. Había muy en boga en ese tiempo, cuando yo era un joven, y creo que hasta el día sigue siendo, la doctrina de la santidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas compartían y predicaban que Dios es tan inmensamente bueno, ¿sí?, que no sería capaz de condenar al hombre por sus pecados. Y así crecimos, bajo esa misma idea, seguíamos creyendo y crecimos que Dios era tan bueno, tan bondadoso, que no permitiría que ninguno de nosotros fuéramos condenados por nuestros pecados al haber nacido hombres imperfectos. Y así creíamos. En mi tiempo, como yo te platicaba, pues vinieron todos estos movimientos de los hippies y de todo el amor y paz y vamos a estar todos bien entre nosotros, que esa es la felicidad. Y entonces, ¿sí?, nuestros pecados no venían al caso, no le dábamos la importancia que esto implicaba. Por lo tanto, al no reconocer que tú eres un pecador que estaba separado de Dios por tus pecados, no necesitábamos la figura de un cordero que viniera a pagar por nuestros pecados, porque nuestros pecados no importaban. No le dábamos la importancia que Dios les da al hecho, ¿sí?, de que cada cosa que nosotros hacemos estábamos cometiendo una ofensa hacia Dios. Y que nosotros no podíamos cumplir con toda la ley, que no podíamos cumplir con todo lo que Dios nos manda, porque porque no estábamos, listos y preparados para esto, porque teníamos una naturaleza humana, pecaminosa. Así que nosotros necesitábamos de un cordero, de un Salvador que viniera a pagar por nuestros pecados en la cruz. Así que cuando yo entendí eso, me encontré aquel versículo que para mí fue clave. Para ti, para mí, y hoy es parte de todo nuestro vocabulario, nuestro pensamiento. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces en ese momento me empieza a hacer un clic en mi interior. Durante 27 años yo había vivido, como te lo platiqué, pensando que no importaba, que cada quien tenía su religión, que cada quien tenía su verdad, que los pecados no importaban, que Dios era muy bueno, que Dios no nos iba a condenar, que, pues hay que decirlo, que íbamos a ir a un lugar que nos habían enseñado, que se llamaba purgatorio, donde íbamos a pagar nuestras penas porque a lo mejor sí habíamos pecado, pero que después de un rato íbamos a salir. Entonces, ¿cómo vivíamos tú y yo, chicos? Pues, ¿cómo vivíamos? Pues viendo la Semana Santa y viendo la persona de Jesucristo como, pues, un profeta, como, pues, a lo mejor le escuchábamos la palabra Mesías, pero no la entendíamos en toda su extensión, no lo entendíamos en toda su realidad, porque no estábamos nosotros conscientes de lo que estaba sucediendo.
Todas las religiones eran iguales, todas nos llevaban a Dios, Dios era un Dios bueno, a Dios no le importaban nuestros pecados y si pecábamos algo íbamos a ir a un lugar donde íbamos a pagar un rato, íbamos a pasar ahí algún tiempo y después íbamos a ir con Dios. Así que vivíamos así. Pero déjame decirte, eso es exactamente como están viviendo hoy. Y si no es que peor. Hoy lo que yo te decía hace un ratito, ¿qué significa la Semana Santa? Vacaciones. Vacaciones, muy pocos están conscientes de lo que esto implica. Y ese es el dolor que tú y yo debemos de tener, que muy pocos estamos ciertos de lo que significa estos días que vamos a vivir. ¿Sí? Así que, pero sobre todo, te quiero dejar claro que esto significa también bondad. De tal manera amó Dios al mundo. Vean la bondad de Dios. ¿Sí? Bondad quiere decir que Dios es bueno. Vean de qué manera Dios es bueno. La bondad de Dios, que durante toda la palabra, durante todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no hay más que una palabra implícita. En el Antiguo Testamento viene implícita, y en el segundo, y en el Nuevo Testamento viene directo, Jesucristo. Todo este libro no habla más que una palabra, Jesucristo. La bondad de Dios, el regalo de Dios para nosotros, para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. Pecados que nos tenían separados de Dios, pecados que tenían que ser, ¿sí?, lavados con la sangre de Jesucristo en una cruz. Eso, a partir de que yo lo entendí, ¿sí?, pude yo darme cuenta de la bondad de Dios. Por eso este versículo que yo te decía hace un rato, démonos cuenta de la bondad, ¿sí? Pero también dice una palabra que dice y severidad. No habla castigo, no habla de una consecuencia, no, severidad. Así como Dios es bondadoso, también es severidad, es severo. Es severo. Y la palabra severidad, como la leíamos en ese versículo, significa cortar. Dios, ¿sí? Aquellos que no aceptaron ese regalo, ¿sí? Como yo te decía también hace un ratito, a los que no creen en Él. Y entonces la palabra, y vuelvo, porque de tal manera amó Dios al mundo, la bondad de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, que es lo que vamos a hacer, a celebrar o a recordar en estos días, que ha dado a su Hijo unigénito, para que muriera en una cruz por ti, por tus pecados, por los tuyos y por los míos, ¿sí? Que muriera en una cruz y con su sangre nos lavara. Así que cuando tú hablas la palabra Calvario, cuando tú escuchas la palabra Calvario y escuchas todo lo que pasó en ese lugar, ¿sí? No tienes más que decir, y ahora yo lo digo. Yo te dije y se me hacía un nudo en la garganta, porque yo sentía que había muerto alguien. Y como que así era tan solemne la lectura, tan solemne el momento, tan solemne todo el ambiente en esa iglesia, que yo me sentía oprimido, me sentía así. Hoy se me vuelve a hacer, ¿sí?, un nudo en la garganta, pero ya no por estar oprimido, ya no porque hubo un vacío, ya no porque sentía que había habido una pérdida, no. Ahora se me hace un nudo en la garganta porque gracias a Dios, porque gracias a ese momento, a ese regalo, a esa bondad de Dios, yo puedo un día estar con Él el día que yo muera, porque yo ya fui salvado por de mis pecados, por la sangre de mi Señor Jesucristo, porque yo acepté, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, lo dio para que muriera por ti y por mí en la cruz, para que todo aquel que en Él cree, y en ese momento creí en Él. En ese momento entendí lo que significaba creer en Él. Creer en Él, como dice la palabra, es aceptar todo eso que vivió, ¿sí? Todos esos momentos que
pasaron en la vida de Jesucristo para poder llegar y poder decir, consumado es. Él ya cumplió con lo que a él le tocaba. Así que cuando él dice, consumado es, y entregó el Espíritu, él ya está, él ya dice, Padre, yo ya hice lo que tú me mandaste. Ahora es a ti y a mí los que nos toca, ¿sí? Volver y terminar con lo que dice el versículo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahora te das cuenta qué fue lo que sucedió. Ahora te das cuenta por qué me da tristeza que la gente se vaya de vacaciones, que lo único que viene a la mente cuando hablas de Semana Santa, que sean las vacaciones. ¿A dónde vas a salir de vacaciones? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Sí? Nadie está pensando ni por un momento en recordar a ese regalo, a esa bondad de Dios que nos dio en la persona de Jesucristo. Pero dice el versículo, severidad. Entonces vamos a leer el versículo que les estoy mencionando, que es Romanos 11, 22. Vamos a leer el versículo. Romanos 11, 22. Ve lo que dice, quiero que le pongas atención a lo que vamos a leer. Romanos 11, 22. Y dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron. La severidad con los que cayeron. ¿Sí? Los que no creen en él. Los que no le han no le han conocido. Si permaneces, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también serás cortado. ¿No? Si no crees en el de Dios, si no le entregas tu vida, ¿sí? Serás cortado, ¿no? Simplemente te cortan del árbol de la vida, te cortan de esa, ya no eres una rama que no tiene sentido, te cortan. Yo no quiero entrar en la parte de qué es cortar y si el infierno, no, eso nos toca ahorita. Pero más te quiero decir, la severidad de Dios es cortar, te cortan, quedas, ¿sí? Te van a apartar. Cuando en su momento Moisés está en el monte y fue a ver y estuvo en contacto con Dios, ¿sí? Cuando vio a Dios, él clamó, ¿sí? Él tuvo una reacción al ver a Dios, ¿sí? Y la voy a leer ahorita. Nos vamos a referir a Éxodo, capítulo 34, versículos del 5 al 7. ¿Ve Éxodo 34, versículos del 5 al 7. Ya nada más, y quiero que nos quedemos, y quiero que tomemos esta reacción. Éxodo 34, 5 al 7. Y Jehová, dice el 5, descendió de la nube. Jehová descendió de la nube. Y estuvo ahí con él. ¿Con quién? Con Moisés. Proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, Moisés proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la inequidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Ahí lo dejo. Que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado.
¿Qué te quiero decir con esto? Pues entonces te quiero confirmar que la bondad de Dios, pues también, te decía yo, otra de las del carácter de Dios, pues es la severidad. ¿Qué te decía? Pues que me duele que la gente, que tú y yo, tampoco le estamos dando la importancia que implica el recordar en estos momentos esta parte tan, no quiero decir importante, no, yo no entendería una palabra para poder decir cuando Jesucristo muere en aquella cruz y dice, consumado es, no hay palabras, ¿qué te puedo decir? Oye, ¿terminó un ministerio? Sí, sí terminó un ministerio, pero no es eso. Oye, ¿se cumplió el plan de Dios? Sí, se cumplió el plan de Dios, pero significa más todavía. No solamente terminó el ministerio de Jesús, 33 años en la tierra, no solamente se cumplió, ¿sí?, el plan de Dios en la persona de Jesucristo, que sí fue, sino que además de todo esto, ¿sí?, Él, Jesús, Dios se hizo hombre para poder, ¿sí?, para pagar en la cruz por tus pecados. Y esa es la parte que yo quiero decirte. Y quiero leer con ustedes, ¿sí? Bueno, ya lo leíamos ahorita, esa parte que yo te decía, donde llega junto a él, crucificaron otras dos personas. Ya lo hemos comentado esa parte también. Y muchos eran los que estaban ahí. Y Jesús, pues varias palabras dijo en la cruz. Hemos platicado las 7 palabras de Jesús en la cruz. Entre una de ellas es la palabra que decíamos ahorita, consumado es. Y todo esto pasó por varias horas. Todo esto lo pasó Dios por varias horas en esa cruz. Y eso es lo que yo quiero que recordemos. Eso es lo que yo quiero que tú estés atento. Eso es lo que yo quiero que tengamos presente en estos días. Que donde quiera que estés tú, el próximo jueves, el próximo viernes, tú entiendas y recuerdes que ese fue el momento en que Jesucristo estaba muriendo en esa cruz. Y que tú recuerdes que ese lo hizo por ti y por mí. Y que lo hizo por todos nosotros. Para que le des gracias a Dios por eso. Por la bondad de Dios hacia nosotros. Porque nos amó de tal manera. Porque nos amó de esta manera que entregó a su Hijo Jesucristo. Pero también quiero que te des cuenta de la otra parte. La severidad de Dios. Para los que no le conocen, para los que no creen en Él, para los que no le entregan su vida. Entonces, esa parte quiero también mencionar cuando habla de la severidad de Dios. La bondad. Cuando Moisés está hablando a Dios cuando baja de la nube, y lo que estamos diciendo ahorita, que dijo, sí, misericordioso. Él está hablando de una misericordia que Dios había tenido con ellos, como el pueblo escogido hasta ese momento. Tuvo misericordia de ellos porque los liberó de la esclavitud de los egipcios. Había tenido misericordia de ellos cuando enfrentaron al mar y tuvieron que cruzar y no los apresaron no fueron otra vez apresados por los egipcios, abriendo el mar y pudieron cruzar. Había tenido misericordia de ellos por todo ese atravesar, por todos esos años en el desierto. Había dado el alimento, les había curado enfermedades, les había ayudado en sus angustias. Y esa es a lo que se refiere Moisés cuando habla de la misericordia. Tú y yo no nos referimos a eso. Tú y yo nos referimos a la misericordia que Dios tuvo de ti y de mí para salvarnos, para que nuestros pecados no nos condenaran, para que hubiera un cordero, el cordero de Dios que pagara por esos pecados. Y entonces, esta es cuando hablamos de misericordia. Tenemos que entender la misericordia de Dios
¿sí? En ese amor que se refleja por nosotros sus hijos, en ese amor que se refleja al tener, al mandar a su Hijo Jesucristo a la cruz. Esa es la bondad de Dios y la misericordia de Dios. ¿Y qué dice el versículo que seguimos leyendo? Y tardo para la ira. Tardo. Tardo quiere decir que es paciente, que es lento, que te da muchas oportunidades para que tú le conozcas y te arrepientas. Yo te hablaba que yo conocí al Señor Jesucristo a los 27 años. Durante 27 años anduve, como te dije, pensando que todos éramos iguales, pensando que no había religión, y que todo era igual y que no había más, que todos, que si tú te portabas bien, o más o menos bien, o no tan mal, ¿sí? Pues le ibas a salvarla y le ibas a ir llevando. Así que la persona de Jesucristo para mí, antes de mis 27 años, no tenía razón de ser, y menos lo que había sucedido en esa cruz, y menos lo que había pasado, ¿sí? En ese tiempo en el Calvario. No tenía un sentido para mí. ¿Por qué? Pues porque ya te lo dije, así pensábamos, así creíamos, y muchos estábamos confundidos. Fue hasta que nos enfrentaron ante la palabra de Dios, y fue cuando entendí la razón de ser. Yo te voy a decir algo, y te lo confieso, no me movió el entregarle mi vida a Jesucristo el temor de que yo fuera a condenar. No, no, y te lo digo en serio. Te lo digo en serio. ¿Qué me movió a entregarle mi vida a Jesucristo? Eso, que Él, siendo Dios, bajó a la tierra, se hizo hombre, estuvo 33 años aquí en su ministerio para venir a pagar por mis pecados. Y yo sabía que yo era un pecador. Yo sabía que yo necesitaba de mi Señor Jesucristo para poder ser perdonado. Así que fue lo que me movió, ¿eh? No me fue, porque yo me acuerdo cuando me estaban compartiendo la palabra de Dios y me dijeron, oye Pancho, ¿y si te mueres mañana y tú no has hecho una oración, sabes que te vas al infierno? No creas que eso me movió, ¿eh? Oh, ya me iré al infierno. Es decir, no fue tanto el miedo de irme al infierno, te lo repito, fue más el amor de Dios para mí. Fue el amor de Dios lo que llevó a Pancho al arrepentimiento. Y doy gracias a Dios por eso. Pero si esa bondad, si ese amor, si todo ese sacrificio de Jesucristo en esa cruz no era suficiente para que Pancho se convirtiera, no es suficiente para que tú y yo le entreguemos nuestra vida a Jesucristo, pues entonces dice Dios, va a haber, pues Dios es severo, va a haber una consecuencia. Que yo te decía, el versículo decía, cortar, vas a ser cortado. Cortado. Y decíamos en Éxodo 34:6, ahorita lo leímos, vas a ser cortado, te vas a hacer a un lado. Entonces, cuando tú entiendes que el Evangelio de Jesucristo es el mayor acto de misericordia, o que Jesucristo es el mayor acto de misericordia, misericordia divina, ¿sí? Y que tú no lo aceptes, que tú la menosprecies, que tú la hagas a un lado, entonces te vas a encontrar con la severidad de Dios. Te vas a encontrar con lo que Dios dice para todos, para aquellos que menosprecian, que no le dan el valor, que no tienen, ¿sí? Ninguna, vamos a decir, que no le dan ningún reconocimiento a Dios, que no le dan ningún reconocimiento a Dios en la persona o por la persona de Jesucristo. ¿Te imaginas lo que Dios piensa de nosotros? De aquella persona que teniendo la oportunidad de salvarse, no lo acepta, no la toma,
ese regalo gratis, no lo toma. Cuando lo que implicó para Dios Jesucristo, cuando, como te dije, la última palabra, ¿sí? La última palabra de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el Dios bueno, ¿sí? Solamente en se concluye en una persona, Jesucristo. Cuando Dios tuvo que mover todo lo que tuvo que hacer, cuando nació de aquella virgen en Belén, cuando tuvo que hacer todo lo que tuvo que hacer, cómo lo fue cuidando durante todo ese tiempo, esos 33 años para que llegara a ese momento tan especial, tan importante, tan valioso para la vida del hombre, que es la muerte de Jesucristo en una cruz. Y que no lo aceptes, que no aceptes ese regalo, que prefieras irte de vacaciones y olvidarte de lo que está sucediendo, que no le des la importancia de lo que esto implica. Ahora sí entiendes cómo va a ir encajando poco a poco este versículo que yo te decía. La bondad, pero también la severidad de Dios. Un Dios que te va a apartar y te va a decir, no te conozco. Yo no sé quién eres tú. Yo a ti no te conozco. Te va a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque no creíste. ¿Por qué? Porque no creíste. Porque no creíste lo que Dios había hecho. Porque no creíste lo que estaba sucediendo. Porque hasta el centurión aquel dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hasta el centurión se dio cuenta que a quien estaba muriendo en esa cruz. Quiero decirte, pero gracias a Dios, porque tú y yo le entregamos nuestra vida. Porque aceptamos la bondad de Dios a través de la persona de Jesucristo. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Pues que tú y yo fuimos hechos una nueva criatura. Fuimos hechos una nueva criatura en Jesucristo. ¿Qué es entonces? Dios da tiempo para que el hombre se arrepienta. Por eso es tardo. Dios está dando tiempo para que el hombre se arrepienta. Pero hay un momento, hay hasta un tiempo, todo tiempo tiene un momento de terminar y hay un momento que termina. ¿Cuándo? Cuando el hombre se enfrenta a la muerte, cuando llegue ese momento y no ha habido esa decisión, pues simplemente, ¿sí?, vendrá la consecuencia de todo esto. Mi nieto de 3 años, sí, 3 meses, yo le digo, Íñigo, ¿cuál es la consecuencia si tú desobedeces y te cruzas la calle? Uy, me atropella un coche. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia? Y él ya entiende perfectamente qué implica la palabra consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia si Íñigo come un alimento que no debe de comer? Se enferma del estómago. Y hay un momento en que le preguntas, cuando va a leerle Lourdes en la noche, la palabra, la Biblia, o la Biblia para un niño de 3 años, ¿cuál es la consecuencia de tus pecados si no le entregas tu vida a Jesucristo? Y él te dice, ¿sí?, que te vas a ir a un infierno, que vas a ser castigado por Dios. Entonces esa es la consecuencia, chicos. Tiene que haber una consecuencia, y es una consecuencia que no se pagaba con unos cuantos días por ahí en ese lugar que decían que podíamos ir a pagarlo, ¿verdad? No se vale. Porque entonces estaríamos haciendo en menos, estaríamos despreciando, estaríamos haciendo menos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si tú por tus obras te puedes salvar, si tú por pasarte unos cuantos días por ahí en este lugar que llamaban el purgatorio, pues ahí te quedabas a purgar y pues a lo mejor a mí me hubieran tocado algunos años, pero iba yo a salir libre y a ver si me portaba bien, a lo mejor hasta como las leyes en México te podían condonar la pena. No, porque eso sería entonces ir en contra de todo de todo el plan y el propósito de Dios en la persona de Jesucristo.
Entonces, ¿para qué viene Jesucristo a la cruz y te puede salvar por tus obras? ¿Para qué viene Jesucristo si te puede salvar por estar en el purgatorio? ¿Para qué viene Jesucristo si puedes hacer muchas cosas? No, no hay más que una. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, nadie viene al Padre. Entonces esa es la consecuencia. No vas a ir al Padre, te va a cortar el Padre, te va a hacer a un lado. Pero de esto no estamos conscientes estos días que estamos festejando esto, que estamos recordando esto. Seguimos sin darle la importancia para la humanidad de lo que implica Jesucristo. La primera y la última palabra. La primera desde Génesis y la última en Apocalipsis, Jesucristo. En una manera velada y en la otra manera directamente, ¿sí? Jesucristo. Entonces, la respuesta es, tengo que primero apreciar la bondad de Dios. Tengo que estar agradecido por el regalo de Dios en la cruz. Y tengo que compartirlo con otros, tengo que estar agradecido con Dios. Y cuando te digo y se me hace un nudo en la garganta, ya no es un nudo de dolor, no es un nudo de una pérdida, ya no me siento, no quiero usar la palabra deprimido, pero no me siento abatido. Al contrario, ahora cada vez que yo paso por los evangelios, por ese momento en que Jesucristo consumado es, ¿sí? Se me hace el nudo en la garganta. Pero ya no de dolor, de una pérdida. Al contrario, ahora es de alegría, de que gracias a Dios, que yo y ustedes y todos los que le entreguen su vida, todos los que crean en Él, vamos a estar un día al lado del Señor. Pero se me hace un nudo en la garganta por aquellos que no han hecho esa decisión, que van a vivir la severidad de Dios. Así que entonces tengo que apreciar la paciencia de Dios. Tengo que apreciar la bondad de Dios. Y tengo que apreciar también la disciplina de Dios. Nada de lo que tú y yo estamos viviendo sale del plan de Dios. Y te lo confieso, hace unos días estábamos orando por uno de ustedes, por Efraín, que estaba enfermo, que está enfermo, y pedíamos por la sanidad. Y yo les confesé cuando estábamos orando todos ahí, ¿sí? Yo les confesé que a veces había momentos en que yo no entendía ese actuar de Dios. ¿Por qué Dios? Le preguntaba yo, ¿por qué Dios? ¿Por qué la prueba a una persona? ¿Sí? ¿Por qué la prueba a un hijo tuyo? ¿Por qué la prueba a alguien que ha vivido? ¿Sí? Para darte la gloria y para manifestar lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Por qué tenemos que pasar por una prueba así? Porque también para eso tenemos que estar agradecidos. Agradecidos por la bondad de Dios. Agradecidos por la paciencia de Dios que tuvo. A mí me tuvo paciencia 27 años. Y a muchos de ustedes, a lo mejor posiblemente más. También le tenemos que estar agradecidos ¿sí? Porque Dios no se equivoca. Agradecidos porque Dios sabe que es lo mejor para nuestra vida. Me cuesta trabajo. Me es difícil poderlo entender, poderlo, ¿sí? Aceptar. Pero ese es también parte de lo que le tenemos que agradecer a Dios como parte de ese plan que Dios tenía para nosotros. Porque con eso quiero terminar diciéndote, porque a partir de ese momento, Dios dice, eres mi hijo. Eres mi hijo. Tú y yo somos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Somos hijos de Dios. Por dos motivos. El primero, porque aceptamos el regalo que Dios nos dio en Jesucristo. Porque le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Porque aceptamos
ese consumado es, y entendimos qué significaba en la palabra consumado. Terminé con lo que yo tenía que hacer por ellos. Y en ese momento Dios dice, eres mi hijo por gracia, porque aceptaste lo que yo te, a mi hijo Jesucristo. Y somos hijos por adopción. Dios nos adopta, ¿sí? Somos hijos de Dios por adopción. Quiero ya nomás terminar por leer algunos versículos. Vamos a leer Juan 1, versículos 12 y 13, para confirmar o para ratificar lo que estamos diciendo. Juan 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Permítanme. Y también vamos a leer Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Somos herederos y coherederos con Jesucristo. ¿Sí? Por herencia somos hijos de Dios. ¿Te fijas? ¿Te fijas lo que tenemos que recordar, lo que tenemos que festejar, lo que tenemos que estar agradecidos en estos días que estamos recordando? Tenemos que estar agradecidos siempre, pero más en este momento que estamos recordando este evento tan especial en la vida del hombre. ¿Sí? Tan especial, que no solamente te salvó, que vas a estar un tiempo, sí, que vas a estar siempre ante la presencia de Dios. Pero lo más hermoso también es que Dios te considera su hijo. Por eso cuando yo te digo que somos el pueblo de Dios, que somos los hijos de Dios, ¿sí? Porque Dios nos adoptó, porque Dios, ¿sí?, nos hizo sus hijos al momento en que creímos en el Señor Jesucristo, al momento en que le entregamos nuestra vida a Jesús. Entonces quiero que te des cuenta con esto. Vamos a festejar estos días. Muchos ya están de vacaciones, ya están por fuera, ¿sí? Y no le damos la importancia a lo mejor de todo esto que estamos platicando hoy. Yo te quiero pedir un favor. El jueves de esta semana, independientemente que lo debemos de hacer siempre, quiero que agarres tu Biblia, ¿sí? Lo puedes ver en Mateo, lo puedes ver en Lucas, Juan incluso, lo puedes ver. Quiero que veas esa parte. Desde el momento que Jesucristo llega al juicio con Pilato. Y de ahí quiero que leas hasta la resurrección. Hasta en el momento en que se presenta a los discípulos en ese aposento alto, en ese lugar alto, para decirles que no está muerto, para decirles que Él está allá y que fue a preparar un lugar para ellos. Quiero que leas eso. Quiero que lo leas en estos días, que lo medites y, ¿por qué no? ¿Sí? Que se te haga un nudo en la garganta, pero de agradecimiento por lo que Dios ya hizo en tu vida, por lo que Dios falta por hacer en la vida de otros.
Por favor, te voy a pedir que lo hagas. Y bien, voy a terminar esta oración, esta plática con ustedes, con una oración. Si me permite, acompáñenme a orar. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu hermoso amor, por tu bondad hacia nosotros, por el regalo, por ese plan tan perfecto, único y especial que tú tenías para nosotros en la persona de Jesucristo. Te damos gracias porque la primera palabra y la última de la Biblia no hacen referencia más que a eso, a Jesucristo. Por eso te pedimos que nunca perdamos ese primer amor, ese amor por nuestra salvación, ese amor por tu Hijo Jesucristo, ese agradecimiento por ese regalo que tú nos diste, pero sobre todo que no perdamos tampoco de vista, pues que uno de que como carácter tuyo está la severidad. También ayúdanos a entender esto por aquellos que aún no le conocen, por aquellos que aún no entienden el propósito de estos días que estamos viviendo, por aquellos que aún no entienden que separados de Dios no vas a poder hacer nada. Bendícenos en estos días, cuídanos, danos ese momento para tener acercamiento contigo, Señor, para podernos acercar y meditar todo esto